Buenas, bienvenidos a esta nueva serie de videos de este canal donde vamos a hablar de clases y razas específicas tanto de Dungeons and Dragons como de otras literaturas y obras de fantasía y de juegos de rol. Hoy vamos a hablar de una de las razas más quizás icónicas, más graciosas, más amadas. Vamos a hablar del Halfling. Y hay muchos que no conocen qué es el Halfling o mediano en su traducción al español en Dungeons and Dragons. Es el Hobbit. Básicamente, el Halfling, el mediano, es la traducción del Hobbit. Es la forma que Dungeons and Dragons llama al Hobbit. Y la razón detrás de esto fue una cuestión legal y nada más. Simplemente la compañía que maneja todo lo que es Tolkien actualmente, bueno, en su momento, cuando empezó a surgir el Halfling, cuando empezó a surgir Dungeons and Dragons, le prohibió utilizar el nombre Hobbit a Dungeons and Dragons y por ende, desde ese momento se llama Halfling. Pero vamos a hablar un poquito de qué es el Halfling, qué representa el Halfling o el Hobbit en Dungeons and Dragons, cuál es el misterio detrás de esta raza. Primero que el mediano, el Halfling, el Hobbit, vamos a llamarlo mediano para quedar más, para usar un nombre acorde sin tener problemas con todo el concepto legal de no poder usar Hobbit, vamos a llamarlo mediano. El mediano es una raza que, si ustedes ven la historia de Tolkien y demás, van a darse cuenta que no hay personajes infantes, digamos, ¿no? O sea, no hay niños, hay muy pocos que son nombrados, pero no hay niños en la banda de superhéroes, en la banda de héroes de la historia. Bueno, este es uno de los conceptos por los cuales se cree que surge el mediano. También, si analizamos su personalidad, esta personalidad inquieta, curiosa, esta cuestión de esta suerte que tienen los medianos, va muy de la mano con esto, ¿no? O sea, una posibilidad de infantes que recorren un mundo de aventuras que cualquiera diríamos que si es un niño, en ese momento, ¿no? En ese momento de la literatura diríamos, un niño es un loco, ¿cómo vamos a poner un niño a recorrer eso? Hoy tenemos obras como Harry Potter, por ejemplo, donde no tenemos problemas en poner a niños a enfrentarse contra magos superpoderosos que son capaces de matarlo y que lo intentan varias veces. Bueno, en su momento no era tan así, por ahí poner un niño era arriesgado. En su momento era arriesgado poner una mujer en una obra de literatura donde ella sea la heroína y se enfrente a posibles peligros de muerte. Pero entonces, a raíz de todo esto, han surgido siempre en la literatura algunos giros de tuerca que nos han permitido poner ese personaje enmascarado de alguna manera, y esta es una de las teorías detrás de la cual surge el mediano o el Hobbit en las obras de Tolkien. Contextura física del mediano: la personalidad mide no más de 1 metro. La altura máxima que el manual admite de Dungeons and Dragons, el de quinta, es 1,20 m. No más de eso. Su velocidad es menor a las otras razas. El personaje, por una cuestión de estándar, prácticamente tiene una velocidad de 30 pies, que son unos 5 o 6 metros. En el caso de los medianos, no. Su velocidad es de 25 pies, así que lo cual se ve reducida. También tienen un apartado de suerte. Tienen una capacidad de esconderse, de camuflarse entre la gente, de pasar desapercibidos. Cuerpo, en general, no solamente es pequeño, sino que tiene facciones más de niño, digamos. Con textura física, el tamaño de su cabeza respecto al cuerpo. Bueno, todo nos recuerda mucho a un niño. Y más o menos como para poder ir haciendo la idea de lo mental de cómo se ve un mediano. Una personalidad inquieta, pero muy alegre. Tienen una suerte innata. Y, como dije, una capacidad de camuflarse en la gente y pasar desapercibidos. Los Halfling han sido usados de formas algunas graciosas, otras heroicas. Quien haya visto Critical Role, una Halfling en Critical Role, que es la clérigo justamente, que hace un papel muy heroico, muy profundo, muy oscuro también, en una lucha divina. Por otro lado tenemos algunos Halfling graciosos,
que son utilizados por sus compañeros orcos bárbaros para ser lanzados como un arma de guerra bastante interesante. Y bueno, obviamente tenemos los personajes de la saga de Tolkien, quienes han sido siempre destacados por esta cuestión de curiosidad, pero miedo, esta mezcla, este choque entre sí, quiero verlo, pero no me animo a enfrentarlo, o quiero saber qué hay ahí, y a veces también esta cuestión de, bueno, ya fue y despreocupado, ¿no? Todas estas sensaciones que uno siente en su crecimiento, ¿no? Todo este mundo por descubrir. El Hobbit representa eso, el mundo a descubrir, el mundo, el gigante, la inmensidad del mundo desde los zapatitos de una personita de 1 metro, con todo por descubrir y fascinado. Esa es la acción detrás del Halfling. Vamos a verlo cómo lo describe bien el manual de Dungeons and Dragons para darnos una idea. Pequeños y prácticos, esa es muy graciosa. Tanto su peso como su altura permiten ser los mejores a la hora de escabullirse, de esconderse, de infiltrarse, de mimetizarse entre la gente. Entonces, sí, la verdad que son para clases como Picaro, por ejemplo, son muy buenos, muy buena elección de raza. Por otro lado, amables y curiosos, los Halflings suelen representar la alegría. Es bueno para representar un buen bardo. Entonces los Halflings suelen ser esta cuestión por ahí no tan heroica, pero sí persistente y siempre existente ahí en el mundillo de las aventuras. Como decía también, bueno, que se pierden entre la gente. El Halfling, tanto como el Hobbit, se describe de dos maneras. Por un lado tenemos el Halfling que prefiere la vida en casa, prefiere el relax al lado de una chimenea, como lo vimos a Bilbo en las historias de Tolkien. O el Halfling que sale a aventuras, el Halfling que quiere explorar el mundo, como es Frodo. Esos dos conceptos de Hobbit están expresados en el Halfling de Dungeons and Dragons muy bien. Tenemos aquel que es más, no temeroso, pero sí más precavido, y el otro que es más despreocupado, que es lo que nombraba hace un rato. Pero sí algo que tienen los Halfling y que es muy interesante, bueno, aparte de todo, que el manual los describe como una categoría de tamaño menor a las otras razas. Y esto es un concepto que mecánicamente aporta un montón al juego, porque en mecánicas del juego, interferir con una criatura de menor tamaño, se pueden realizar otras acciones que son imposibles. Por ejemplo, la que describía hoy, que aunque parezca muy graciosa, es muy utilizada, la de lanzar al Halfling. ¿No es cierto? Cuando tenemos cierta fuerza para poder emplear un objeto de ese peso, el peso del Halfling, y ya que el Halfling es de una categoría de tamaño menor, yo lo puedo lanzar varios pies. Esto puede ser, lo puedo salvar de una situación arriesgada, lo puedo lanzar contra el enemigo en un ataque combinado, lo puedo esconder, lo puedo ayudar a saltar un pozo, un puente roto. Hay varias alternativas que puedo utilizar gracias a sus características, y eso es lo que lo hace también muy interesante, porque al tener una velocidad de carrera menor, también su distancia de salto a largo va a ser menor, por lo cual genera un concepto de juego diferente. Y el otro, el concepto de juego más interesante del Halfling, es la suerte. El Halfling tiene una mecánica que al fallar una tirada con un 1, que quiere decir que va a ser una pifia, quiere decir que va a ocurrir algo negativo, no solamente que su prueba no fue exitosa, sino que le va a ocurrir algo negativo, el Halfling puede revertir esa suerte y lanzar del dado nuevamente. Esto es un dolor para los DMs que esperan, que tienen esas cartas de pifias ahí para utilizar y dicen, bueno, genera muchísimo juego, contenido y demás a mi campaña. Una pifia, tener un Halfling escapa siempre, pero al mismo tiempo es interesante narrar cómo va a escapar. En mi caso, yo narro el 1, o sea, el Halfling iba a pifiar, pero de alguna manera torció el destino para escapar de esa situación, ¿no es cierto?
porque tuvo un instinto, porque algo se iluminó, porque algo tiene que pasar. O sea, es una manera de narrar la mecánica para que el halfling se sienta como que no solamente puede tirar el dado dos veces, ¿no? O sea, que algo ocurre en el mundo que le permite eso. Y al mismo tiempo, obviamente hace que esta cuestión que los halflings sean confiados, que sean a veces despreocupados y que quieran explorar el mundo y todo esto, porque saben que tienen la suerte de su lado. Y dentro de los halflings tenemos dos subrazas, por lo menos en el manual básico, que son la piel ligero y la duro. La piel ligero es una raza que, no, una subraza que aparte de todo es más carismática y tiene la habilidad de esconderse a plena luz, desaparecer de la vista. Es muy interesante porque solamente precisas meterte en un lugar un poco más oscuro. Y si una criatura es de un tamaño mayor a vos, como dije, cualquier otra raza es de un tamaño mayor al halfling, puede intentar desaparecer de su vista. Eso lo hace interesantísimo. Mecánicamente, como dijimos, para misiones de sigilo, de infiltración o hacer un pícaro, es una mecánica extraordinaria. Por otro lado tenemos Duro. Duro lo que le permite es mejorar su tirada de constitución y aparte le da ventaja en la resistencia de lo que es el contra venenos y el daño de veneno. Es un... Estas... Si han visto... a mí me gustó mucho... porque a mí sí me gustó, pero esto va a ser un tema polémico. La historia nueva de HBO del Señor de los Anillos, que narra parte del Silmarillion, se ve no solamente muy interesante, sino que aparte estas dos variantes del Hobbit están ahí. Primero los pies ligeros, que son aquellos que nos presentan todo el tiempo, y luego aparecen los duros y te das cuenta que son esa otra variante por cómo comen, porque son capaces de comer bichos y cualquier cosa que esté tirada sin ningún problema y sin intoxicarse. Entonces ahí tenemos las dos variantes y un concepto muy interesante para jugar Dungeons and Dragons porque, como dije, o sea, mecánicamente benefician principalmente al pícaro y a todo lo que es el sigilo, dado su capacidad de infiltración, pero conceptos muy interesantes como nos mostró Critical Role, poder hacer un halfling clérigo, un halfling paladín, un halfling, no sé, algo que use armadura y esté al frente de batalla, o un halfling mago, o un halfling pardo, ni hablar de un halfling bárbaro. ¿No? O sea, conceptos de un personaje que carece de la fuerza necesaria o de la constitución necesaria, inclusive del tamaño necesario para poder hacer frente a esas cosas, enfrentar las adversidades con estas características. Es un personaje digno de admirar, que me parece maravilloso. Así que bueno, esto ha sido Halfling. Espero que les haya gustado. Me dejan los comentarios en la caja. Si tienen alguna historia de Halfling, me la cuentan y por ahí en algún momento podamos hacer narrativa de historias interesantes de los viewers. Bueno, un gusto.